Buenos días, yo soy la licenciada Alejandra Sassone. En esta oportunidad vamos a hacerle una entrevista al doctor Ernesto Eduardo González. El doctor González es el director del Centro Argentino de Prevención Laboral en Adicciones, CAPLA, y es un amigo de UPCN, podríamos decir, porque él ha colaborado con nosotros desde nuestros inicios. Es un prestigioso profesional y además muy generoso porque ha guiado siempre nuestro trabajo, así que aprovecho el marco de esta entrevista, Ernesto, para agradecerte una vez más todos tus aportes. Bueno, en esta oportunidad queríamos consultar y conocer cuál es tu opinión en materia de legislación en nuestro país respecto a la problemática de adicciones. Muchísimas gracias, Alejandra, un gusto. Yo me siento parte de la familia UPCN desde hace muchos años. Y justamente hablando de eso, no quiero olvidarme de mostrar algo en especial. Dos cosas. Una, algo que es histórico. Histórico, hablo una tarea más de 20 años, muy reconocida. Y además, un manual que fue, yo creo, en el ámbito laboral, el primer manual de una entidad gremial del peso de UPCN en la temática específica de prevención de adicciones. Así que un gusto. Considerando las normativas en la materia, tanto a nivel internacional, desde las recomendaciones que da la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, como a nivel nacional, respecto del consumo de drogas en el ámbito laboral, ¿cómo evalúas que está este tema en nuestro país en las distintas organizaciones laborales? Bueno, es para hablar mucho, pero vamos a focalizarlo y centrarlo para que sea bien claro en dos temas. Primero, hace unos años, en el 2010, el gobierno de ese momento decreta y pone en marcha una ley, la Ley Nacional de Salud Pública y sobre todo salud mental. La Ley Nacional de Salud Mental, en su artículo 4, habla de adicciones, o sea que ya focaliza el tema de la problemática dentro de la salud mental. Entonces, esto ha traído un cambio muy fuerte de la histórica ley de estupefacientes, la 23737, bueno, etcétera, etcétera. Cambió un poco la mirada y esto ya para el ámbito de los psicólogos, los psiquiatras y demás, lo focalizó fuertemente en una problemática de afección al ámbito cerebral. Tanto en la parte privada como en la parte pública hay una mirada de legislación bajo dos aspectos. En el ámbito laboral está la Ley de Riesgos del Trabajo. Esa Ley de Riesgos del Trabajo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo dice claramente que el empleador es el responsable de la salud y la seguridad de sus colaboradores, de sus empleados. Si esto lo llevamos a la parte pública o la llevamos a la parte privada, claramente es una primera legislación como para decir hay que hacer acciones en la parte de adicciones en el ámbito tanto público como privado. Esa es una primera aproximación. La realidad es que la legislación debería, a partir de una necesidad, tener una ley específica de adicciones para el ámbito laboral, y yo creo que antes que termine el actual gobierno, esta primera etapa de gobierno, vamos a tener la posibilidad de tener legislado una ley específica para nuestro ámbito laboral. Considerando las normativas en la materia, tanto a nivel internacional, desde las recomendaciones que da la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que brinda las recomendaciones para actuar ante las drogas en el ámbito laboral, como también a nivel nacional, quería saber cómo evalúas que está el tema en nuestro país en las distintas organizaciones laborales. Hubo un avance muy interesante de esta temática. De hecho, sobre todo en la parte privada, muchas empresas han logrado determinar, concretar una política, un programa y un procedimiento
y hablo de grandes empresas como es las petroleras, y doy un ejemplo, YPF, por ejemplo, que tiene su propia política certificada por la Secretaría de Drogas de la Nación, pero también las partes públicas empiezan a mirar con la necesidad de ver una acción concreta de estas políticas. Por supuesto, están los 12 puntos claves de la OIT a través de sus recomendaciones prácticas sobre el alcohol y drogas en el trabajo, pero también recordemos que hay una resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, la 905 del 15. Recordemos brevemente qué pasaba en el 2015. Todo el mundo estaba corriendo atrás de elecciones. Mientras pasaba esto, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo saca la resolución 905 del 15. Y en realidad está vigente hasta el día de hoy. Esa resolución, en el anexo 3, que es el de salud ocupacional, dice claramente en el artículo 6 y 7, que el ámbito de salud de la empresa debe atender las enfermedades profesionales, por supuesto, y las inculpables. Cuando hablamos de inculpables, hablamos de hasta de lo psicosocial, y ahí entra el tema de adicciones. Primer punto clave, dice deberá atender, o sea, es impositivo, digamos, debe atender esta temática. Eso en primer lugar. Y el artículo 16 dice claramente que el ámbito de salud ocupacional, por sí mismo o a través de terceros, debe brindar sensibilización, capacitación, concientización de varios temas de salud ocupacional, entre ellos el tema de adicciones. O sea que claramente nosotros somos firmantes de convenios con la OIT, que ya nos indica de alguna manera que debemos estar trabajando en este tema. Pero en segundo lugar está esta resolución que es para el ámbito del trabajo, que dice atender las enfermedades inculpables, entre ellas las adicciones. Así que esto ha llevado adelante a que muchas empresas privadas, mayoritariamente, logren haber dado ese paso de concretar políticas, programas y procedimientos, siempre con esta mirada de cuidado y protección hacia el trabajador. De la misma manera que un gremio como UPCN lleva adelante hace más de 20 años, lleva una tarea concreta de cuidado y protección para sus afiliados y para la familia de sus afiliados. Esto es muy positivo porque tiene que ver con esa historia decía Aristóteles hace muchos años, decía, la inteligencia no solamente consiste en el conocimiento, sino en la capacidad de aplicar ese conocimiento en la práctica. Y esto es lo que hace UPCN. Hay que llevar a la práctica esta problemática porque el tema de las adicciones está en la realidad. Y en los últimos tiempos, dicho por la Organización Mundial de la Salud, dice claramente que con la pandemia aumentaron los consumos. Una argentina de Bahía Blanca, oriunda de Bahía Blanca, que es la doctora Débora Kestel, actualmente la directora de la Dirección de Salud Mental y Adicciones de la Organización Mundial de la Salud, le recomienda a los estados y a las instituciones públicas y privadas que presten atención para el final de la pandemia y post-pandemia, que va a venir un pico importante de problemática de salud mental y de adicciones. Entonces me parece que claramente esta tarea que lleva adelante hace 20 años UPCN va en ese sentido. Cuidado y protección para las personas, para los trabajadores. Para finalizar, queríamos consultarte qué acciones considerás que son prioritarias que deberían realizar las distintas organizaciones laborales para contribuir eficazmente en la prevención de la problemática del consumo de sustancias psicoactivas. Por ahí tendríamos que dividir en la parte pública y la parte privada, pero en general, si uno mira, uno es un pollo, decimos que le salieron algunas plumas porque estuvimos al lado de grandes gallos.
Entonces algo nos queda y uno aprende de ellos, y puedo decir algunas personas, como por ejemplo el gran Morán, el famoso filósofo de la complejidad, que él decía hay que saber vivir. Una cosa es vivir y otra cosa es buscar el buen vivir. Bueno, de la misma manera que hay que buscar la buena prevención, que tiene que ser sistematizada, concreta, no son tiros al aire, no es hacer alguna charlita, hay que hacer una planificación, un cronograma de acciones. Es lo que hace UPCN. Los gremios son un ejemplo porque la base es la solidaridad. Pero la mirada es cómo en conjunto trabajamos para hacer un camino concreto en prevención. Concretar lo que llamamos los grupos motores, es decir, tanto en lo privado como en lo público. Un grupo motor, donde están las distintas áreas, donde discutimos distintos temas para ver cómo llevamos adelante esa política, ese programa, esos procedimientos, etc. Ese primer punto. Buscar la gente que sepa llevar adelante este tema. Esto es fundamental. El otro punto es cómo sensibilizar, cómo conocer a dónde yo voy a estar. Es decir, cómo yo, por ejemplo, si no tengo una formación como la tuve gracias a vos, gracias a todo el grupo de UPCN, con la cual yo aprendí, hoy día tengo una visión diferente de cuál es el empleado público, que muchos tienen secundario, universitario, terciario, o sea, formado realmente. Bueno, ¿cómo llegar? ¿De qué manera? ¿Qué sensibilización hacer con eso? Y ejemplo como que da UPCN, que yo lo cuento en reuniones en Colombia, en España, donde el gremio tiene una diplomatura, ¿sí?, para que los delegados gremiales se formen para ayudar a sus compañeros. Eso es solidaridad. Bueno, entonces, sensibilización, caminos adecuados en esa sensibilización. Y un tema que me interesa, aparte del grupo motor y todo eso, es qué hacer con salud y seguridad. Porque uno de los temas que afecta a la persona que tiene esta problemática es su propia salud, la salud de los que están más cercanos, etcétera, etcétera, y la seguridad. Si yo hoy consumo y ahora salgo y agarro el auto, es probable que tenga un accidente. Bueno, cuando uno hace prevención de esta temática, está logrando cortar, reducir, bajar esa problemática. ¿Cuántas problemáticas vienen con familia, con violencia, bueno, todo lo que hemos aprendido en este camino que ha llevado adelante UPCN a través de años, de 20 años de tareas sistematizadas? Digo yo, como para cerrar, la prevención, decían los chinos hace muchísimos años, la mejor definición de prevención es: hay que cavar el pozo antes de tener sed. ¿Qué es lo que es UPCN? Hoy la problemática de adicciones es muy fuerte. Hace 20 años no quiero decir de que no había esta problemática, pero UPCN cavó el pozo antes de tener sed. Y eso es prevención. Entonces, para cerrar y para comentar, destaco mucho lo de UPCN, como destaco otros gremios que también están tomando la posta y están hasta tomando mucho de UPCN en cómo se inició, cómo se hizo. Y también quiero destacar un tema que es importante, en lo cultural. Esta problemática también llevó al ámbito cultural. Yo hace años que veo en la Feria del Libro, que es un orgullo en Argentina, esa Feria del Libro con un stand de UPCN, dando conferencias, dando charlas, trayendo extraordinarios profesionales a que hablen de esta temática cuando nadie hablaba de este tema, ¿sí? Entonces, eso es cultura. Y cuando hablamos de cultura preventiva laboral, y más en este tema, el ejemplo puede ser ese, como pueden ser muchos que se hacen en forma cotidiana. Cada delegado gremial que llama al centro preventivo laboral y dice: dame una mano, tengo un compañero con este problema,
Eso es cultura preventivo-laboral. Esto no se come de un día para otro, no está con el pedido ya. No, esto se hace con 20 años de trabajo y esto es fantástico. Bueno, querido profesor Ernesto González, muchas gracias por la colaboración que siempre nos has brindado y hoy una vez más en este nuevo ciclo de entrevistas que hemos encarado desde UPCN, desde la política de prevención de adicciones, como una tarea más para acercarnos al trabajador y que tengan la visión de cómo UPCN viene trabajando este tema y acercarles conocimientos y herramientas. Así que muchas gracias.